Podemos definir al balance de energía como la determinación cualitativa y cuantitativa de los requerimientos de materiales y energía involucrados en un proceso químico industrial. Pues la energía en la industria química es de vital importancia, ya que es un insumo para la elaboración de productos intermedios o finales. Cabe recalcar que como ingenieros debemos de ser capaces de determinar la cantidad de energía que necesitan los equipos o bien lo que necesitan los procesos. La energía que se requiere para poder calentar o enfriar una corriente se puede determinar como calor, que dicho calor o energía lo suministra un medio que generalmente es vapor de agua o agua de enfriamiento. Debemos de tener en cuenta que toda aquella energía asociada con la masa y dentro de los cálculos no podemos olvidar la ley de la conservación de la energía, que como ya sabemos, la energía no puede crearse ni destruirse en los procesos que no incluyen reacciones nucleares, pero sí puede convertirse de una forma en otra. Esta ley ya la conocemos y es la primera ley de la termodinámica, que es la base para poder realizar los balances de energía. Ahora bien, una vez dicho esto, necesitaremos hacer uso de los conceptos básicos, los cuales ya hemos visto en asignaturas anteriores, como lo es el balance de energía. Este lo podemos definir como la contabilidad del aporte y el consumo de energía en un sistema. El balance de materia y el balance de energía en un proceso son las herramientas fundamentales para el análisis del mismo. A continuación veremos el método de calor de reacción, el cual lleva por nombre también entalpía de reacción, y es el cambio que se produce en la entalpía debido a una reacción química producida por una presión constante. Para hacer los cálculos respecto a los balances de energía en un sistema reactivo, vamos a proceder del mismo modo que un sistema no reactivo. Primeramente vamos a dibujar y marcar el diagrama de flujo. Luego de esto vamos a proceder a realizar los respectivos balances de materia y relaciones de equilibrio de fase, tales como la ley de Raoult. Esto para determinar tantas cantidades de las corrientes de los componentes y velocidades de flujo como sea posible. Como siguiente paso, vamos a elegir los estados de referencia, esto para calcular variables como la entalpía específica o la energía interna. Y vamos a preparar y llenar una tabla de entalpías de entrada y salida, o también llamadas de energía interna. Y para finalizar, vamos a calcular delta de H. Vamos a sustituir el valor estimado en la forma adecuada de la ecuación de balance de energía, y con esto vamos a completar los cálculos necesarios. Representación del proceso. Para simplificar los cálculos de balance de materia, se plantea un diagrama de flujo, el cual estaremos explicando a continuación. El problema nos plantea un horno de combustión de propano. Este es un proceso con reacción química. El horno está actuando como un reactor y a este horno se alimentan 100 moles de propano por segundo en estado gaseoso a 25 grados Celsius. Este sería nuestro primer flujo de entrada. Tenemos un segundo flujo de entrada, el cual alimenta el horno con 600 moles de oxígeno y 2256 moles de nitrógeno a 300 grados Celsius. El horno, al ser un reactor, lo que sucede es que se queman las cantidades anteriormente mencionadas por un proceso de combustión y se produce lo siguiente. Se producen 100 mol de oxígeno, el cual es el oxígeno restante, el oxígeno que no reaccionó,
y la misma cantidad de nitrógeno que entró, debido a que el nitrógeno es un reactivo inerte, no reacciona. Por reacción se agota el combustible, siendo el propano el reactivo limitante, produciendo 300 moles de CO2 y 400 moles de agua a 1000 grados Celsius. Teniendo también en cuenta que el horno está siendo alimentado o está teniendo una fuente de calor, sus unidades serían kilojoule por segundo. La ecuación de reacción del proceso sería que el propano más el oxígeno produce CO2 más agua. El problema también plantea que la variación de la entalpía de la reacción estándar es igual a menos 2220 kJ por mol. Para la solución de este ejercicio se deben realizar los cálculos de balance de materia para el reactor en la medida de lo posible. Luego se toman los estados de referencia para los cálculos de la entalpía específica por medio de la tabla de B8 con las especies de reactivo y producto a 25 grados Celsius y una atmósfera en los estados para los cuales se conoce el reactor de reacción. Después, para una reacción en un proceso continuo, se debe calcular el grado de avance de la reacción por medio de la ecuación 9.13, la cual tenemos que es los moles del propano en la salida menos los moles del propano en la entrada sobre las velocidades de flujo del propano. Reemplazando estos datos obtenidos en la ecuación, nos quedaría 0 en los moles de salida, porque en el reactor no sale nada, porque esto se consume ya que es un proceso de combustión, menos los 100 moles que entran sobre 1 y nos da un igual a 100 moles sobre segundos. Seguidamente se verifica que el valor del grado de avance de la reacción es independiente de la especie elegida. Bueno, continuando con el ejercicio, nos encontramos con una tabla en la cual se encuentran las sustancias, el número de moles, tanto de entrada como de salida, y las entalpías, tanto de entrada como de salida. Hay que tener en cuenta de que no tenemos algunas entalpías de entrada y la mayor parte de las entalpías de salida. Gracias a las tablas, en la tabla B8, bajo un estado de referencia con una presión saturada a una atmósfera, también teniendo en cuenta la temperatura saturada, que es a 25 grados Celsius, podemos hallar cada una de las entalpías que aparecen aquí en la tabla. Ya teniendo la tabla B8 a la mano, pues podemos encontrar en cada uno de los compuestos su entalpía específica. Hay que tener en cuenta de que esta tabla únicamente se utiliza para los gases. Tenemos aquí el aire, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el agua en estado de gas. Tenemos que para el oxígeno tenemos una temperatura de 300 grados Celsius con una entalpía de 8,47. Con la misma temperatura tenemos al nitrógeno con una entalpía específica de 8,12. Estas son las entalpías de los reactivos que entran en el reactor. A la salida del reactor también tenemos los mismos componentes a una temperatura de 1000 grados Celsius. Las entalpías también se pueden encontrar en la misma tabla a esta temperatura. Para la del oxígeno, que serían 32,47, y para la del nitrógeno, que serían 30,56. Como en esta reacción también tenemos el dióxido de carbono, pues afortunadamente tenemos que en la tabla aparece el dióxido de carbono. A esta temperatura pues también sería de 48,60, teniendo en cuenta que la entalpía específica de estos elementos está en unidades de kilojoule sobre moles.
Con esto ya tenemos las 6 entalpías para reactivos y gran parte de los productos. Procedemos a calcular la última entalpía específica, que es la del agua. Entonces utilizamos la tabla B1. En esta tabla pues tendríamos que hallar el compuesto del agua para poder hallar la entalpía de vaporización a una temperatura de ebullición a 1 atmósfera. La encontramos en la tabla y vemos de que a 1 atmósfera la temperatura de ebullición es de 100 y la entalpía de vaporización sería de 40,656 kJ sobre mol. En otra tabla, que es la B2, podemos hallar los CP con las fórmulas. En este caso utilizaremos la fórmula del CP en su forma 1. Esto para poder hallar la entalpía número 7, utilizando la integración del CP por la variación de la temperatura más la variación de la entalpía de vaporización en su punto de ebullición, en su temperatura, en este caso que serían los 100 grados Celsius, más la integral del CP de vaporización por su variación de temperatura. Los límites de integración tanto para el CP del líquido son del 25 a 100 y para el CP de vaporización serían de 100 grados Celsius a 1000. Buscamos en la tabla 2 el compuesto, que es el agua, y ahí pues sacamos los datos que serían A, B, C y D, tanto para líquido como en el gas. Si nos damos cuenta, para el líquido pues solo tenemos un solo dato, que sería el de 75,4 para el A. Para el B, C y D pues los datos no están tabulados, los igualamos a 0. Para el agua en fase gaseosa tenemos que los datos para A, B, C y D serían de 33,46, 0,6880, 0.7604 y el de la D, que es de menos 3,593. Habiendo hallado los datos de A, B, C y D del agua en cada una de las fases, tenemos que proceder a encontrar cada una de las constantes, ya que no podemos suponer de que cada dato encontrado se puede asimilar como el valor de las constantes. Afortunadamente podemos hacer un despeje para el agua líquida del A. Podemos despejar el 10 elevado a la 3, pasarlo a dividir y así poder encontrar la constante A. Para las otras constantes, como ya habíamos dicho que no se había encontrado ningún tipo de datos, entonces procedemos con el agua en fase de gas a hallar las mismas constantes. Lo hallaremos de la misma forma en como hicimos al momento de hallar las constantes en el agua líquida. Tenemos que A por 10 a la menos 3 es igual a 33,46, entonces A sería igual a la división de 33,46 sobre 10 a la 3. También podría colocarse como 10 a la menos 3 multiplicado por 33 por 46. Sería el mismo resultado. Y así sucesivamente con las siguientes constantes. Es importante tener que darle valores a cada constante, ya que al momento de hacer la integración no pueden haber variables o letras que sean desconocidas al momento de integrar. La idea es que cuando se vaya a hallar la entalpía nos dé con las unidades de entalpía y con su respectivo valor. Teniendo ya todos los valores de las constantes tanto para el agua líquida como el agua en fase de vapor, procedemos a integrar la primera parte de la ecuación, que es la integral del producto del 0.0754 por la variación de la temperatura, para un resultado de 5,655. En esta última parte de la integración tenemos la integral del CP de vaporización con sus respectivas constantes y sus respectivas variables. Integramos y tenemos que la variación de esta integral nos da 35,15357.
Habiendo obtenido ya estos valores, podemos ya reemplazar en la fórmula que nos dieron al principio y así poder hallar la entalpía número 7, que sería la del agua. De la primera integral, que fue la del Cp del líquido por la variación de la temperatura, nos dio como un resultado de 5,655, y la variación de la entalpía de vaporización a una atmósfera de la temperatura de ebullición a 100 grados Celsius, que fue de 40,656. Este dato lo hallamos en la tabla, más 35,15357, que fue el último dato que nos dio de la última integración, para un total de 81,46.457. Entonces la entalpía 7 o entalpía del agua es de 81,46.457 kilojoules sobre kilogramo. Obteniendo ya todas las entalpías, las podemos tabular en la siguiente tabla. Continuando, hallamos la variación de entalpía específica para el reactor usando alguna de las siguientes fórmulas. Para esta parte se decidió utilizar la primera fórmula, ya que la reacción fue única. En esta ecuación podemos encontrar el grado de avance de reacción. También encontramos el calor estándar de la reacción más la sumatoria de los moles de salida por las entalpías específicas de salida, menos la sumatoria de las moles de entrada por las entalpías específicas de entrada. Conociendo que esto es un sistema abierto, tenemos un balance de energía para este sistema. Es igual a Q, que es el calor, más el W, que es el trabajo, es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial, más la variación de la entalpía. En este caso se desprecia lo que es el W del trabajo, la energía cinética y la energía potencial, quedando así simplificada la ecuación que el calor es igual a la variación de la entalpía. Como ya habíamos dicho, utilizamos la primera ecuación, que es de la reacción única, en donde únicamente falta por calcular el grado de avance y el calor estándar de la reacción. Con esto procedemos a hallar el grado de avance de la reacción tabulando la información que nos proporciona el ejercicio. El propano con unos moles de entrada de 100 moles, para el oxígeno de 600, para el dióxido de carbono de 0 y para el agua también de 0. Los moles de salida para el propano es de 0, para el oxígeno son de 100 moles, para el dióxido de carbono que son de 300 y 400 para el agua. Usando la fórmula N sub I es igual a N sub I sub 0 más V sub I por epsilon, tenemos que para el propano 0 igual a 100 más menos 1 por epsilon. Multiplicamos la ecuación por menos 1 y tenemos que el grado de avance de la reacción con el propano es igual a 100. Para el dióxido de carbono, 300 igual a 0 más 3 multiplicado por el grado de reacción. Pasamos el 3 a dividir para tener un grado de reacción en el dióxido de carbono de 100. Para el oxígeno, 100 igual a 600 más o menos 5 multiplicado por epsilon. Pasamos el 600 a restar, siendo igual a menos 500. El menos 5 que está multiplicando el epsilon lo pasamos a dividir para un total de 100. Para el agua, 400 es igual a 0 más 4 multiplicado por epsilon. Dividimos a ambos lados por 4 y para el agua tenemos un grado de avance de 100 también. Con esto podemos considerar que el grado de reacción de avance es de 100 moles. Ahora calculamos el calor estándar de la reacción por medio de las tablas B1 y usando la siguiente fórmula del calor estándar. Tenemos que la fórmula del calor estándar de la reacción a 25 grados Celsius es igual a la sumatoria de los coeficientes de cada compuesto en la reacción química por la variación de la entalpía específica de cada compuesto a 25 grados Celsius. Reemplazamos en la fórmula y vemos que el coeficiente estequiométrico del propano es menos 1
Para el del oxígeno no se tiene en cuenta, por lo que para el cambio de entropía de formación del oxígeno, que es un elemento puro, no se encuentra en las tablas, por lo que la convención de elementos puros es 0. Para el del dióxido de carbono es 3 y para el del agua es 4. Estos se multiplican por los valores del calor estándar de la reacción de cada compuesto. Entonces podemos concluir que el calor estándar de la reacción es de menos 2220.06 kJ sobre mol. Habiendo calculado el grado de avance de la reacción y el calor estándar de la reacción, podemos proceder a reemplazar cada una de las incógnitas ya encontradas. Tenemos que el calor es igual a el grado de la reacción, que es igual a 100 moles multiplicado por el calor estándar de la reacción, que es menos 2220.6, más la sumatoria de los moles de salida por las entalpías de salida, menos las moles de entrada por las entalpías de entrada. Esto para un total del calor de menos 126.104.532 kilowatts.